Bien, entonces, ya que todos, bueno, casi todos han respondido esta última pregunta del sondeo, lo vamos a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1. Se cerró. Bien, a la primera pregunta que expusimos, ¿no? Habíamos puesto tres alternativas de bienes no fungibles. ¿Sí? Habíamos puesto una planta de oxígeno, habíamos puesto un guión cinematográfico y habíamos puesto herramientas de carpintería. Agradeceré que por favor levante la mano aquel o aquella persona, aquella estudiante que haya optado por la alternativa de planta de oxígeno. Pueda levantar la mano y me explique por qué. A ver, vamos. Yo sé que a esta hora es un poco cansado quizás, pero necesitamos activarnos y sobre todo tener fresco estos conceptos. Recuerden que ya se acaba el plazo de la T1, así que necesito saber que tengan esos conceptos bastante claros. ¿Quién optó por la planta de oxígeno y por qué? En la primera pregunta, de bienes no fungibles. Si no si no pueden levantar la mano o activar el audio, les agradeceré que lo puedan escribir en todo caso en el chat. Ya, segundo, ¿quiénes optaron por el guión cinematográfico como bien no fungible y por qué? A a ver, señores, señoras, jóvenes, jovencitas, promoción. Lucelia marcó guión cinematográfico porque resulta único en su realización para una determinada película. A ver, Isaac, me gustaría saber, ¿no es único? ¿Es único en su realización o no es único? No entendí. Ok. O sea, coincides con Lucelia. Bien. Me gustaría saber qué piensa el que marcó planta de oxígeno o herramientas de carpintería. También, a ver, ¿por qué marcaron herramientas de carpintería o por qué la planta de oxígeno? A ver. Participemos, por favor, participemos, porque recordemos que acá las calificaciones, más allá de que se repita lo que dice el texto, es mm, bien, sí, Isaac, así es, hay varias, sí. Y en cuanto a las herramientas de carpintería que hemos puesto, al igual que las herramientas, ¿no? Encontramos varias en el mercado, ¿es así? Y las plantas de oxígeno, que son lugares pueden ser replicadas, ¿verdad? En varios lugares de la ciudad, ¿no? Claro, lo que pasa es que a veces se confunde con que la planta de oxígeno es un bien necesario y ahora con toda la coyuntura, pero independientemente, señores, del contexto, siempre enfoquémonos en el concepto. Perfecto. A ver, la segunda pregunta, que era sobre los bienes muebles, ¿no? Habían dos alternativas. Un cheque, ¿no? Y los derechos sobre inmuebles inscribibles. ¿Cuál de ellos dos es considerado un bien mueble en el marco del Código Civil? ¿Quién marcó cheque? ¿Quién marcó derechos sobre bienes inmuebles inscribibles? A ver. Bien. Bienes muebles inscribibles. La alternativa, perdón, fue derechos sobre bienes inmuebles inscribibles. Era cheques y era derechos sobre inmuebles inscribibles. Ya. Para ustedes, para Isaac y para María de Fátima,
los derechos sobre bienes inmuebles inscribibles son bienes muebles en el marco del Código Civil. Esa opción marcaron. Ok. ¿Podríamos leer, por favor, María de Fátima o Isaac, el artículo del Código Civil, el 885? No, la pregunta fue, son bienes muebles, y se puso dos alternativas, el cheque y el otro es derechos sobre bienes inmuebles inscribibles. Por favor, María de Fátima o Isaac, cualquiera de los dos, si pudiera leer el artículo del Código Civil, el artículo 885. No. La pregunta fue, son bienes muebles. El cheque fue una alternativa y el otro fue los derechos, derechos sobre inmuebles inscribibles. Es erróneo. ¿Qué es erróneo? No, simplemente, digamos así, que te confundiste. No sé, por favor, nada de disculparnos. Siempre este tipo de sesiones es para que justamente error, ensayo, porque al momento de la calificación ya no hay, ya no hay lugar al error si es que queremos una buena calificación. Perfecto, no hay problema. Nos vamos a la última pregunta. El dinero es un bien consumible o no fungible. ¿Quién contestó consumible? ¿Quién contestó no fungible? Hubieron varias respuestas de no fungible. Me gustaría saber quién marcó no fungible para que nos explique por qué. Bueno, sí, así es. Es un bien consumible. El día de hoy vamos a tener una sesión bastante dinámica, va a haber participación, vamos a ver la última parte relacionada a, muy bien, relacionada a los bienes. El día de hoy cerramos esta parte general del curso y la siguiente ya nos vamos a enfocar en el primer derecho real que vamos a estudiar, ¿no? Para eso es muy importante, nuevamente repito, tener en cuenta todos estos conceptos que hemos estudiado hasta el día de hoy. Así que, como hacer un pequeño recordaris del logro de este módulo, porque el día de hoy, con la videoconferencia de hoy, con el tema de esta semana, culminamos con el módulo 1. El módulo 1 que estaba relacionado a la parte general, en la cual hemos hablado en sí del derecho real, hemos hablado algo de patrimonio, desde el enfoque de nuestro curso de derechos reales, hemos hablado también acerca de los bienes, ¿no? Que es el objeto de nuestro curso, el objeto de los derechos reales, de la materia del derecho civil que estamos estudiando hoy por hoy. Como les repito, voy a apagar mi video para que no se corte la transmisión. Igual, de rato en rato lo aprenderé. Y con la sesión de hoy, ¿cuál es el logro que hemos obtenido? Porque ya lo doy por hecho, ¿sí? Que los estudiantes están en la capacidad de poder explicar que los bienes no son los mismos que las cosas, ¿verdad? Que conocemos diferentes tipos de bienes que regulan nuestro ordenamiento jurídico, podemos explicar, argumentar situaciones que están vinculadas a los bienes, ¿sí? ¿Por qué consideramos que es un tipo de bien? ¿Por qué lo consideramos otro tipo de bien? Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca del cadáver, ¿no? ¿Qué cosa es un cadáver? Si es un bien, es una cosa. Entonces, digamos, conocer todos esos conceptos nos va a permitir argumentar frente a digamos, a estas situaciones que no son necesariamente comunes y definitivamente siempre van a iniciar debates, que es lo interesante. Y el día de hoy, pues también conoceremos las definiciones de frutos, sus tipos, y también los productos, ¿verdad? Que son tipos de bienes también, los frutos y los productos. Las diferencias entre uno u otro, vamos a dar ejemplos el día de hoy, ustedes también van a dar ejemplos, van a argumentar sobre algunos puntos no comunes que tendremos de estas definiciones y los vamos a ir comentando. Y esto también todo a partir del análisis doctrinario jurisprudencial compartidos.
Vamos a recordar que para los conceptos que hemos repasado, hemos revisado, que incluso son objeto también de la T1, es que los bienes y las cosas no son lo mismo, ¿verdad? El objeto de los derechos reales son los bienes. Existen diferentes tipos de bienes, que son los que hemos visto, y también la más importante clasificación que recoge nuestro ordenamiento jurídico peruano, ojo que no me estoy refiriendo solo al Código Civil, sino recordarán que también hemos hablado de aquella clasificación de los bienes muebles e inmuebles, que además de estar regulada en nuestro Código Civil como tal, de manera expresa, también existen otras materias del derecho, otras ramas del derecho y otras materias dentro del ordenamiento jurídico que regulan de diferente manera el tratamiento cuando hablamos de bienes muebles y de bienes inmuebles. ¿Recuerdan esa diapositiva cuando hemos hablado acerca del tratamiento tributario, cuando hemos hablado acerca del derecho penal, ¿verdad? Los delitos que recaen sobre bienes muebles no es lo mismo, no tiene la misma connotación cuando hablamos de bienes inmuebles, incluso los ilícitos penales en uno u otro caso son distintos, ¿no? Luego hemos hablado también acerca de el registro también, cómo a nivel registral existe un tratamiento distinto para el caso de los bienes muebles e inmuebles. En general, nuestro ordenamiento jurídico regula esta clasificación de los bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? Bien, esto, más o menos para recordar, ya saben que soy una hincha de las infografías, yo les recomiendo siempre tener como se dice, eh, estas ayudas, memorias, así bastante concretas, precisas, para no olvidarnos de lo más importante, ¿no? Ahí habíamos compartido esta infografía donde decía qué son los bienes, cuál es su clasificación, recordarán, ¿no? Todos aquellos eh, tipos de bienes que hemos hablado la semana pasada. También aquí mostré esta infografía que me pareció súper interesante también porque va a concentrar la definición, que también les va a ser súper útil, ojo, para todo el curso. También habíamos hablado de algunos ejemplos, ¿no? Si es que estos son o no bienes. Habíamos hablado acerca de los correos electrónicos, ¿no? El dominio, que si es un bien, no es un bien, sí, por qué. Habíamos hablado de la marca Perú, habíamos hablado de Machu Picchu, que no es un bien, es un patrimonio cultural de la nación. En cambio, cuando hablamos de un cuadro, una foto de Machu Picchu, ya estamos hablando de otra connotación, ¿no? Igual el tema del retablo ayacuchano, hemos hablado también acerca de las playas, hemos hablado acerca del ganado, ¿no? Si es bien, no bien. Hemos hablado de estas alelías, que son una de mis flores favoritas, en la cual el hablar del vivero, de un vivero donde se van a cultivar estos alelíes y después como plantas ornamentales, definitivamente ya cambia la connotación y el contexto, ¿verdad? Bien, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de los frutos, los productos, que son otra parte que, digamos, otros compuestos, llamemos así, del concepto que engloba los bienes. Los bienes, recordemos, como el objeto de nuestro curso de los derechos reales. ¿Okay? Hemos hablado la clasificación. Ahora vamos a hablar acerca de la connotación de estos compuestos también que van a producir los bienes. Por premisa, los bienes producen otros bienes. Y cuando hablamos hablar de estos derivados de los bienes, vamos a ver que existen de dos tipos. Hablamos de frutos y hablamos de productos. Luego veremos la diferencia entre uno u otro. Ahí, además, vamos a dar ejemplos, vamos a ver un video, ¿sí? Y luego vamos a ir conversando. Así que les pido bastante atención, bastante participación, incluso esto va a servir mucho estos conceptos para la T1, ojo. Muy bien, empezamos. ¿Qué nos dice el Código Civil respecto de los frutos? Ahora, tenemos que partir que ambos, cuando hablamos de frutos y hablamos de productos, ambos son bienes, ¿ok? No es que uno sea un bien y el otro no. Ambos son bienes, partimos de ahí. Ambos son bienes. Ahora, son distintos definitivamente. ¿Qué nos dice? Y vamos a hablar primero de los frutos. ¿Qué nos dice el Código Civil? En el artículo 890 el Código Civil nos dice, son frutos
definición, los provechos renovables que producen un bien, sin que se altere ni disminuya su sustancia. Ese es el concepto de frutos que nos da el Código Civil. Es también parte de los conceptos que nos da la doctrina, coincide con este concepto que recoge nuestro Código Civil. También van a encontrar ustedes que hay autores que cuando definen a los frutos, los definen como bienes primero, ¿verdad? O sea, ¿qué es un fruto? Es un bien, en el marco de la regulación del derecho real, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de frutos, la fruta, la manzana, no. Estamos hablando aquí, en nuestro curso, de un enfoque jurídico, ¿ok? Entonces, ¿qué también nos dice el Código Civil? Que existen tipos de frutos, naturales, industriales y civiles. Pertenecen al propietario, al productor y titular del derecho respectivamente, sin perjuicio de los derechos adquiridos. Al final de esta clase, les voy a hacer recordar aquella foto que les mostré de los plátanos, ¿ok? Para que se vayan dando una idea y para que se den cuenta que en algún momento las primeras respuestas que me dieron sobre algunos artículos del Código Civil que estaban relacionados al propietario y a la propiedad, en realidad no era tan complejo como se pensaba, ¿no? En fin, ¿cuáles son las características entonces de estos frutos? Primero, como lo señala el mismo código y su misma definición, son son provechos renovables, ¿ok? Que genera un bien, no se altera la sustancia del bien, quiere decir que el bien principal va a seguir existiendo, o sea, y el bien sigue existiendo, el bien principal, y los frutos tienen una característica relacionada a lo que hemos hablado la semana pasada, que los frutos son considerados partes accesorias. Por tanto, hacer partes accesorias, ¿qué son? Son autónomos y sobre ellos recaen derechos singulares. ¿Se acuerdan? Deben acordarse de esa definición que hemos hablado la semana pasada y que además entiendo que la han estudiado porque es parte de la T1, ¿verdad? De los temas que viene en la T1. ¿Qué no son frutos? ¿Qué no son frutos? Pues no son frutos el excedente económico por el valor de un bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si en el año 2019 tu departamento valía $200,000, ¿sí? Al año 2021 vale $250,000, ¿ok? Esa diferencia del valor no es considerado un fruto, ¿ok? Se hace esta precisión porque muchas veces se cree que este valor económico, esta plusvalía que va ganando en el tiempo, es considerado también un bien y sobre los cuales pueden ejercerse ciertos derechos al momento de una transacción, lo cual no es así. Tampoco el valor de una venta o una enajenación, no venta, enajenación, ¿sí? No es un fruto, ojo, es decir, lo que yo recibo por el precio que recibo por una enajenación, por la enajenación de un derecho real, no es un fruto. Bien, voy a apagar mi video porque no quiero que se corte la... Entonces, ¿qué sí es un fruto desde el punto de vista económico? Una renta. Por ejemplo, la renta que se percibe de la merced conductiva, de un arrendamiento, ¿no? Ese precio del arrendamiento se le llama merced conductiva. Y eso, desde el punto de vista de los bienes, ¿qué es? Es un fruto. Vamos a ver qué tipo de fruto, ¿ok? Los tipos de frutos, según el mismo Código Civil, también los regula. Se clasifican en naturales, industriales y civiles. ¿Se me puede escuchar bien? Consulta. Genial. Ya, perfecto. Bien, les decía, estos son los tipos de frutos que regula nuestro Código Civil. Cuando hablamos de los frutos naturales, el mismo código nos dice, los frutos naturales son aquellos que se recogen y se originan a partir de un proceso natural del mismo bien. Yo sé que ahorita se les viene a la mente varios ejemplos, guárdenlos porque va a haber un momento en donde vamos a hacer una interacción y ahí sí voy a necesitar que me den
los ejemplos. Entonces, cuando hablamos de frutos industriales, nos dice el mismo código y la doctrina también, de que son aquellos que se obtienen, ¿no? Y que pasan por un procesamiento, es decir, hay una intervención. Ya no es un proceso natural, sino requieren la intervención del hombre, nos dice, ¿no? Por la mano del hombre, por la intervención del hombre, por la misma, digamos, tecnología, etcétera, ¿no? Y los frutos civiles, que son aquellos que se recaudan, ¿sí? Y que nacen o se originan a raíz de una relación jurídica. ¿Qué es lo que nos dice también el Código Civil? Que para el cómputo, entiéndase valorización, ¿verdad? De los frutos industriales o civiles, ¿no? Se rebajarán los gastos y desembolsos realizados para obtenerlos. Quiere decir, ¿cómo se traduce esto, profesora? En que, ¿qué es lo que nos dice aquí el Código Civil? ¿Cuánto para poder valorizar estos frutos industriales o civiles? ¿Qué es lo que debemos considerar? ¿Qué es lo que nos dice el código? Que vamos a hacer una deducción de gasto al valor total de estos bienes, perdón, de estos frutos industriales y civiles, le vamos a deducir los gastos de qué? Del procesamiento o de la relación jurídica, ¿no? Los costos de transacción, etcétera, que se han tenido que, digamos que gastar para poder obtenerlos o recaudarlos. ¿Okay? Restándole eso, nos dice, ese es el valor de estos frutos industriales y civiles. ¿Okay? Y aquí viene una primera pregunta, ¿no? Y en el caso de los naturales, de los frutos naturales, ¿acaso no habrá un gasto o algún desembolso para poder recogerlos? ¿Acaso no se realizan ciertos gastos para poder, de manera natural, poder recolectarlos, poder recogerlos, poder juntarlos? ¿No creen ustedes que aquí también podría aplicarse en el caso de lo exacto, por ejemplo, la mano de obra, ¿no? La mano de obra para poder recoger, ¿no? Para poder recogerlos, para poder juntarlos, recopilarlos, trasladarlos, ¿no? Parece que aquí es importante que aquí hay un vacío, podríamos entender, ¿no? Ojo, en el Código Civil, recordemos que es del año 84, a la fecha definitivamente ha habido mucha agua que digamos, que se ha ido, digamos, muchas realidades, muchos contextos que han ido cambiando en el tiempo, ¿verdad? Entonces creo que aquí la jurisprudencia es la que nos podría salvar frente a esos vacíos que por temas del tiempo la legislación no ha recogido aún. O también está en manos de nosotros como operadores del derecho, ¿no? En proponer quizás alguna normativa que pudiera, pues, llenar este tipo de vacíos. Pero les quiero dejar con esto, ¿no? O sea, no, el código nos habla de frutos industriales o civiles, que, claro, parte del supuesto de que para obtenerlos y recaudarlos se van a correr ciertos gastos, pero también se puede dar en el caso de los frutos naturales. Ejemplo, a mí se me viene a la mente algo que yo consumo y me resulta muy exquisito y que es muy bueno para la salud, que es la miel de abeja, en el cual el hecho de sacar la miel del panal y no, digamos que no, no perjudicar, no dañar el panal, es todo, digamos, mano de obra, sí, o mano de un hombre, la intervención de un hombre, de una persona, ¿no? Con la finalidad de no dañar el bien principal, que es el panal, ¿verdad? Que es el panal donde se origina este bien tan bueno, este fruto tan bueno, fruto del punto de vista civil, obviamente, ¿no? Como es la miel de abeja. Que ya luego, cuando hay otros productos que se procesan de la miel de abeja, como el propóleo, como todo esto que puede ser, ¿no? Ya no hablamos netamente, hablamos también de cómo se va transformando luego en un fruto de tipo industrial. Claro, está bien, pero existen frutos naturales que
sin necesariamente la intervención del hombre para ser procesados, cambiados, ¿sí? Modificados, requieren de ciertos gastos, ¿no? Sí, buena intervención, Merly. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Si no, continuamos. A ver, los frutos naturales son los que provienen, nacen o producen, ¿no? Se producen de un bien de modo espontáneo, ¿no? Por eso se dice que estos se, se, se recogen, ¿verdad? Y no hay intervención del hombre. Estos frutos naturales pueden ser presentes o futuros. Ejemplo de futuros, imaginemos los terneritos, cuando estamos hablando de un ganado, ¿verdad? Que hemos hablado la semana pasada que el ganado, si es que es una fuente además de cierta producción de bienes, ejemplo la leche, ejemplo también los terneritos, ¿verdad? Que luego van a convertirse en otros conjunto, otros bienes. Luego, los frutos industriales se obtienen por el concurso de la industria, nos dice también que es otro concepto, o del trabajo del hombre, ¿no? Aplicado a la producción en general. Aquí tiene mucho que ver con los procesos industriales para ir modificando ciertos bienes y multiplicarlos, ¿no? Replicarlos. Y en el caso de los frutos civiles hablamos de los provechos, los rendimientos económicos o compensaciones por la persona que usa o que disfrute este bien, ¿no? O el mismo dinero, ¿verdad? De otro motivo eh, que nace de una relación jurídica. Como les digo, un ejemplo clarísimo de frutos civiles son las rentas que se perciben en ejemplo por el caso de la explotación de bienes, también por los arrendamientos. En algunos textos vamos a encontrar diferentes tipos de ejemplos relacionados en que, y les decía lo de la miel de abeja, así es, la merced conductiva. Esa es la renta, digamos así, y eso también es considerado un fruto. Eh, en algunos textos doctrinarios, ustedes van a encontrar que hay ejemplos en donde el tema de la miel de abeja es una discusión, porque para algunos es un fruto natural, para algunos es un fruto industrial. Entonces ahí llega un poco el tema de conocer quizás un poco más a fondo el tipo de proceso para poder determinar o cómo se obtiene para poder determinar si es un fruto natural o industrial. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que en nuestra realidad vamos a encontrar diferentes tipos de frutos industriales, naturales, civiles, pero sobre todo siempre va a haber esta línea donde podríamos confundir los frutos naturales con los industriales. ¿De qué va a depender el tener en cuenta o poder determinar y ponerle fin a esa confusión? El entrar un poco más al contexto, ¿no? De qué tipo estamos hablando, de qué tipo de bienes estamos hablando, el tipo del procesamiento, qué tanta intervención requiere, etcétera, ¿no? Exactamente, o sea, ahora con este mercado que que está en gran auge y sobre todo que nuestro país es uno de los representantes en América de lo relacionado a, digamos, a los productos artesanales, ¿no? Estamos hablando también del tema de las medicina alternativa, ¿verdad? En donde mucho nos servimos de la naturaleza, ¿verdad? De los bienes que tenemos en la naturaleza. Entonces ahí entra el tema de que si son industriales, son naturales, qué tanto industriales, en definitiva, entrar al proceso o entrar al contexto de cómo se lleva a cabo digamos, cómo se venden estos bienes o qué se tiene que hacer para que estos bienes estén en el mercado en venta, tendríamos que conocer todo este proceso, ¿verdad? Va a depender mucho del contexto. Bueno, no tengo conocimiento, estimado Isaac, de la sangre de grado y del tratamiento. Sé que hay otras plantas medicinales, por ejemplo, que se consumen de manera, digamos así, sin modificarlas. Hay otras que se consumen ya como pastillas, ¿no?
No sé si la marihuana, pero creo que en este caso creo que lo que sí se consume es cannabis, ¿no? Más que marihuana. No estamos hablando aquí, recuerden que cuando hemos hablado de los derechos reales, hemos hablado de la licitud, ¿verdad? Entonces aquí hablar de drogas, hablar de marihuana, coca, etcétera, está fuera de contexto totalmente, ¿no? Bien, ahora hablamos de los productos. Los productos que son otro tipo de bienes, ¿sí? Que también se generan por otros bienes. Los productos, al igual que los frutos, son bienes, ¿verdad? Que nacen de un bien principal, de un bien originario. Eh, bien, en el caso de los productos, la diferencia fundamental entre un fruto y un producto, ¿sí? Es la extinción del bien principal. Recordemos que cuando hemos hablado de frutos, el mismo Código Civil, y me permito retroceder, el mismo Código Civil, ¿qué nos dice? Que son provechos renovables y que producen un bien sin alterarlo ni disminuir su sustancia. Quiere decir que existen frutos y el bien principal sigue existiendo. En el caso de los productos, para que existan estos, el bien principal deja de existir, el bien originario. Por tanto, los productos, para nuestra legislación, son aquellos provechos no renovables. Ahí viene la principal diferencia, ¿no? Cuya explotación sí va a afectar la sustancia y sí lo va a alterar al bien. Definitivamente, aquí va a haber rentabilidad, al igual que los frutos. La diferencia está en que esa rentabilidad trae como riesgo natural de esta transformación, de este originar, obtener este nuevo bien, ¿no? Una rentabilidad por extraer de otros bienes, ¿no? Lo disminuye y lo altera. Al disminuirlo, ¿qué es lo que estamos diciendo? No tanto hablamos del valor. Ok, puede ser el valor, pero sobre todo ya le resta funcionalidad al bien original. O simplemente lo extingue, lo destruye, lo elimina. ¿Ok? Es ahí una de las grandes diferencias. Entonces acá otra infografía muy interesante, ¿no? Donde nos dice los frutos, hechos renovables, que producen un bien sin que se altere. Miren una gallinita, por ejemplo, ¿no? La gallinita y los huevitos serían los frutos. Son los que provienen del bien sin intervención humana. Los frutos industriales son los que son los que produce el bien por la intervención humana. Y los frutos civiles, los que el bien produce como consecuencia de una relación jurídica. En el caso de los productos, son provechos no renovables que se extraen de un bien. ¿Okay? Definitivamente, en el caso de los productos, existe también algunos artículos relacionados a los frutos que les son aplicables, obviamente, excepto cuando se trate de hablar de los bienes originales. La adquisición de un terreno que luego se convierte en una casa de 2 pisos y el segundo piso se alquila. Se elimina el tema del terreno y se elabora un edificio. Sí, claro, sí te dejas entender, gracias por la pregunta. Y ahí vamos a decir, y bueno, no somos ingenieros, pero cuando estamos hablando de la construcción de una edificación, el terreno nunca termina de existir, porque el terreno es sobre donde se construye, ¿no? Y estamos hablando de terreno, no necesariamente de suelo, ¿verdad? Porque siempre va a haber un suelo, incluyendo cuando hay sótano, siempre hay un suelo. Entonces, cuando tú demueles esa edificación, el terreno sigue existiendo, el suelo sigue existiendo. Entonces, considero que el suelo no es digamos, al momento de una edificación, la edificación no vendría a ser un producto, porque no lo elimina, ni tampoco altera su sustancia, ¿no?
Salvo pues que exista, no sé, pues estamos hablando de efectos naturales en el cual, un huaico, por ejemplo, ¿no? En el cual, como sucede en muchas partes de nuestro país, que con huaicos, definitivamente pues todas estas, digamos, las siembras, las chacras o también inmuebles, definitivamente ya surten una destrucción en sí, ¿no? Recuerden una cosa, tanto los frutos como los productos son provechos, ¿no? Bienes, ¿no? Que lo que generan es una rentabilidad, un provecho, ¿ok? Si es una edificación para una morada, no hay una explotación, una rentabilidad que se obtenga. Terreno, me imagino, por la condición del mismo. No se extinguiría el tema del terreno porque ya no lo usas como terreno. Lo que pasa es que ha sido transformado, ¿verdad? Ha sido transformado. Pero el bien principal, el bien original, que es el terreno, no deja de existir, ¿no? En todo caso, podrías verlo como un fruto industrial. Sin embargo, cuando estamos hablando no de una casa para que tú puedas morar, sino en todo caso podría ser un edificio de oficinas comerciales en las cuales tú las alquilas. Entonces ahí creo que no hablamos netamente, si estamos hablando desde el punto de vista del terreno, del suelo, no estamos hablando de un producto porque no dejó de existir. ¿Me dejo entender? En el caso de un producto, el bien original deja de existir porque se convierte en otro. ¿Sí? Ejemplo, ejemplo de productos existen muchísimos en nuestra, tenemos muchos ejemplos de esto y ahora los vamos a dar en la interacción que vamos a tener. Y justamente ha llegado el momento de participar. Entonces, a ver, los quisiera escuchar, si quieren levantan la mano, explican su ejemplo, también si alguno quiere ponerlo en el chat, lo explica en el chat, pero ojo, necesito que lo expliquen, necesito que digan, bueno, yo creo que para mí esto es un producto por tal razón, ¿no? Igual, no lo pueden decir, tienen algún problema con su audio, no hay ningún problema, escríbanlo por favor. Lo importante aquí no es soltar términos, palabras, es explicar, argumentar. Somos abogados, no lo olvidemos. A ver, ¿quién me da un ejemplo eh, de un fruto civil? Hola, a ver, estoy hablando con mis alumnos. A ver, entonces voy a empezar a dar preguntas. Ajá, gracias, Ofelia, gracias. Eso lo estaba dejando para el final. Pero gracias porque estás trayendo un tema a colación. Lucelia, los intereses que te genera una cuenta, no sé si las de ahorro generan intereses, pero sí hay unos tipos de cuentas, este, cuentas en bancos donde sí te generan intereses. Y esos intereses sí pueden ser considerados frutos, ¿no? Frutos civiles. Bien. A ver, Ofelia ha tocado un tema que yo lo estaba dejando como para el final de los ejemplos, ¿no? Y les voy a contar. A ver, no, vamos a, exactamente, Ivette. Y es que como Ivette piensa que no son frutos, Ofelia considera que sí, al igual que Valentina Cochea, les quiero decir que para variar, en nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina, parte de la doctrina no se pone de acuerdo. Y es que cuando se define a los frutos, ¿verdad? eh, tendríamos que tener en cuenta el concepto de remuneración laboral, ¿no? Primero, tendríamos que identificar cuál es el bien aquí. Si es que consideramos que el dinero que recibimos por nuestro trabajo es un fruto, ¿no? Un fruto civil, entiendo, ¿no? Tendríamos que entonces definir a nuestro trabajo como un bien. ¿Y ustedes consideran de que el trabajo es un bien? A ver, me gustaría escucharlos, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Hola. Para algunos
sector de la doctrina, no, claro, es parte de una relación jurídica laboral, ¿no? De orden laboral tendría que ser, ¿verdad? Jurídica laboral. Quisiera que alguien me diga si está de acuerdo, o, Ofelia, si puedes tú eh, explicar tu posición, pero sobre todo responder mi pregunta, ya, entiendo, una relación contractual y lo que mencionaste como tipos de frutos, ¿qué tipo de fruto sería? Y mi pregunta es, ¿cuál es el bien? ¿De dónde provienen estas remuneraciones? ¿Cuál es el bien? Ya, claro, escribe, escribe, no hay ningún problema. Lo importante es leerte. Sí, los frutos civiles se generan, ¿no? Por una relación jurídica. El fruto civil son los que se generan como una consecuencia de una relación jurídica. Ya. Pero una relación jurídica, ¿alguno de ustedes sí recuerda en qué tipo de relación jurídica eh, estamos estudiando en este curso, ¿verdad? Hablamos de una relación jurídica patrimonial, ¿no es así? Hola, bien, por favor, a ver, necesito que, que, que pierdan esa timidez, porque quiero pensar que es timidez, ¿no? Y que participen. Mm, Bueno, yo debo decir que coincido con Ivette, con lo cual no quiero decir que las demás respuestas han estado equivocadas, por favor, no es así. Cada uno tiene un argumento para nuestra posición. Para mí, la duda de considerar a las remuneraciones laborales como frutos civiles es que me pregunto cuál sería el bien en este caso, ¿no? El trabajo no es un bien. Yo considero que es un fruto civil, dice Ofelia, porque hay una compensación donde la persona usa o disfruta un bien, el dinero de otro, por ejemplo, el dueño que me paga por mi trabajo. Ya, antes de darte la palabra, Merly, Ofelia, entonces yo te preguntaría, eh, una compensación donde la persona usa o disfruta un bien. ¿Cuál es el bien que usas o disfrutas cuando estamos hablando de un trabajo? Mientras van escribiendo sus preguntas, sus respuestas, voy a darle la palabra a Merly. Merly, te escuchamos. Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Hola. Sí, Sí, ya, doctora, por ejemplo, yo pongo en el caso, un ejemplo chiquito, así nomás de mi casa, por ejemplo, mi casa yo la alquilo, mi casa es mi bien patrimonial, ya, yo la alquilo y el producto, por ejemplo, lo que me pagan a mí de ese alquiler, el producto viene a ser mi fruto, perdón, lo que me dan, el dinero que me dan es el fruto de lo que yo estoy alquilando mi bien, no sé si estaré en lo correcto, pero más o menos por sí, allí. está bien, correcto. Bueno, ese es el ejemplo que hemos dado, ¿no? Uno de los ejemplos de frutos civiles, así es. Perfecto, Merly, muchas gracias. Y todavía es un ejemplo de la vida real. Muy bien, gracias. Bien. Bueno, para aquellos que consideran que las remuneraciones laborales están consideradas como un fruto civil, no se desanimen porque en verdad esto es parte de aquellos temas del derecho que son todavía debatibles. No existe una respuesta única o correcta sobre el tema. Lo que existen son posiciones y argumentos. Mi posición es que las remuneraciones laborales, ¿verdad?, provienen de una relación jurídica laboral, en el cual no existe una relación jurídica patrimonial. A mí me pagan por hacer un trabajo, un servicio personal, ¿verdad? No hay un intercambio de bienes, no hay, digamos que la relación jurídica
en una relación, en remuneración, en un trabajo, la relación jurídica es netamente laboral. Para los casos de los frutos productos hablamos de relaciones jurídicas patrimoniales reales, en el cual, además, exactamente, Isaac, mira, has hecho otras connotaciones, ¿no? Hay un carácter retributivo, hay una finalidad social, hay otras connotaciones que vienen y que además, cuando hablamos del valor, ¿sí? El valor de tu trabajo en sí no es un bien desde el punto de vista del enfoque de nuestro curso, ¿no? Sin embargo, vuelvo a repetir que no existe una posición única al respecto y que más bien este tema de las remuneraciones laborales dentro del concepto que se ha desarrollado de frutos, productos, es un tema debatible, debatible. Así que mi sugerencia es que empápense un poco más para poder hacer su posición mucho más fuerte y poder responder estas cosas como, por ejemplo, a veces yo me planteo, ¿no? Ese tipo de preguntas. Y es que, en general, para poder formarnos una posición, mi sugerencia es que siempre, siempre se pregunten, se cuestionen una u otra para poder reforzar cualquier opinión o argumentación jurídica. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un pequeño video del doctor Martín Mejorada. En realidad, porque ustedes van a decir, otra vez el doctor Mejorada. En realidad, sí, porque el doctor Mejorada es uno de los pocos, digamos, juristas que además de escribir también, incluso antes de la pandemia, a nivel metodológico, pedagógico, es el que comparte este tipo de herramientas digitales también para la enseñanza del derecho. Existen, bueno, me gustaría que mi profesor, el doctor Avendaño, también pudiera tener más videos sobre estos, que en realidad sí, sí los tiene, pero en otros temas como lo vamos a ver más adelante. No se preocupen, no solo les compartiré los videos del doctor Mejorada, también habrán de otros juristas. Entonces, vamos a ver el video. Para terminar con los conceptos esenciales ligados a los bienes, me refiero ahora a los accesorios, previamente, y a los frutos. Los accesorios están definidos también en el Código Civil como aquellos componentes que están afectados a otro bien, que se conoce como principal, para un fin económico o gubernamental. Es el caso en áreas de industria, son accesorios respecto del inmueble de una industria. Las computadoras, la oficina, un estudio, diario, cuadros, respecto del mueble donde se encuentran ubicados, tienen esta calidad de accesorios. A diferencia de lo que ocurre con los integrantes, aquí, clarísimo que estos elementos llamados accesorios pueden pertenecer a personas distintas de los bienes principales a los cuales están afectados. Las computadoras, por ejemplo, de una oficina pueden pertenecer al banco, que va a dar una licencia a la oficina, o la maquinaria de la industria puede ser arrendada o estar en arrendamiento o gobernable. No hay ningún inconveniente. Y ciertamente esta condición de accesorios puede terminar con la desafectación. La norma no es clara sobre lo que voy a decir, pero en mi opinión la afectación no se configura únicamente por el acto jurídico que obviamente se entrará en la incorporación del bien en el otro principal, sino por el acto mismo de la incorporación. Es decir, no bastará que haya un contrato de arrendamiento de una maquinaria para que esta se considere accesoria del lugar a donde va a ir a parar, sino que en efecto tiene que ir a parar. La afectación no es un mero acto jurídico que se explique en contrato, sino que requiere la presencia material del bien en el objeto principal. Ciertamente, si algo está puesto en un bien principal, aun cuando no hay un contrato escrito, normalmente se entenderá que hay un acuerdo entre el propietario y el propietario del bien principal para que esta incorporación sea seducida. Es decir, si descartamos las incorporaciones ilícitas de un propietario de inmueble que coge el objeto y lo lleva al predio, pues normalmente toda incorporación de un inmueble derivará de un acto jurídico cuando este no esté. En resumen, entonces considero que lo importante para que surja la condición de accesorio es la incorporación material y no bastará el negocio jurídico que justifica dicha incorporación.
Debo decir también que esta es una condición, la de los bienes accesorios, que tiene una funcionalidad muy importante a efectos de que si se persiguiera los bienes del propietario del objeto principal, pues se entenderá que los accesorios que están ahí se presumen de él y van a ser cogidos como parte de una ejecución de deuda, por ejemplo. Y esa es una funcionalidad muy importante. Esto entonces llama la atención para aquellos propietarios de bienes accesorios, dado que podrían estos bienes accesorios ser incorporados en una ejecución respecto de deudas que no son suyos o suyas. Y esto supone que hay que estar atentos, ¿no? Para en su momento, y de ser el caso, plantear las defensas a través de la tercería. Cuando dice entonces la norma que los bienes accesorios siguen la suerte del principal, no significa que los accesorios que son muebles, porque están puestos en un inmueble, se consideran también inmuebles. Una computadora, una máquina dentro de una fábrica, siguen siendo muebles. Son parte de una industria, son accesorios, pero siguen siendo muebles. El seguir la suerte implica que lo que le pase a los inmuebles va a incorporar también a los accesorios, como por ejemplo decía, la persecución de deudas contra el propietario del bien principal. De otro lado, respecto de los frutos, quiero decir que hay una clasificación que la ley señala y que los divide en frutos naturales, industriales y civiles. Y sobre el particular hay que decir algunas cosas. Los naturales son aquellos que se producen, dice la ley, sin intervención del hombre. Los industriales son aquellos que se producen con la intervención del hombre. Y los civiles son aquellos que se producen al haber incorporado un bien en una relación jurídica. En este último caso es el caso o el supuesto de la renta que se genera de un arrendamiento. El dinero o el crédito que deriva del arrendamiento es un fruto derivado de haber incorporado el bien en un contrato de arrendamiento. Los frutos industriales son los que se generan por la intervención del hombre a través del cultivo, por ejemplo, o la transformación de bienes que dan lugar a productos. Y los frutos naturales son aquellos que existen simplemente sin que haya intervenido el hombre. Sobre estos últimos hay que decir que no obstante existen, es obvio, los peces en el mar, que navegan en el océano libremente, las aves y algunas flores silvestres en la montaña, son frutos naturales. Pero la verdad es que para que se incorporen en la vida económica, cualquiera sea su rol en la vida económica, va a ser necesario pues que alguien los coja, ¿no? Los pesque, los recolecte. Y cuando eso ocurra, apenas eso ocurra, dejarán de ser frutos naturales por la intervención del hombre para darles valor, e incluso solo para haberlos puesto en el mercado, ya los convertirá en frutos industriales según existe la definición. Finalmente, debo decir que lo importante de los frutos, además de tener clara la clasificación que he compartido y que está en la ley, es señalar que estos son, los frutos, siempre los netos. Cuando se habla de frutos, a efectos de una reclamación que se hace entre copropietarios, por ejemplo, o de un propietario contra un poseedor ilegítimo, el reclamo de frutos será siempre el de los frutos netos. No el valor de todo lo que genera un fruto industrial, natural o civil, sino este restado aquello que se tuvo que gastar para producir el fruto. Eso es fundamental. Muchas gracias. Bien. Al final creo que sí, al menos sí se pudo escuchar la parte más importante, la relacionada a los frutos, ¿verdad? Genial. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Entonces ahora sí es momento de escucharnos, ¿ok? Voy a pedirles a las estudiantes, a los estudiantes, antes de pasar a las diferencias, vamos a hacer uso de la pizarra, ¿ya? Yo voy a hacer esta vez ustedes me van a dictar y yo voy a redactar, ¿ya? Entonces, le voy a pedir a un alumno, a una alumna, que pueda levantar la mano, yo le doy la palabra y me va a dar un ejemplo de cada uno, de un fruto, ¿sí? De un fruto, sea natural, industrial, civil y de un producto. Y me va a explicar por qué, ¿ok? Exacto. Isaac, ¿qué te parece si levantas tu mano, te escuchamos y yo escribo tus ejemplos? Y después, por favor, se va preparando otro estudiante, otra estudiante, para poder escucharnos, para poder hablar de vamos a hacer nuestros propios ejemplos, ¿ok? Perfecto, Isaac, te voy a dar la palabra.
Yo voy a tipear, yo voy a ser la secretaria ahorita. Te escuchamos, Isaac. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. ¿Cómo está, profesora? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Nada, en base a la conceptualización que hizo el doctor, bueno, consideraría como un ejemplo básico el pez, que vendría a ser un fruto natural, y el pescado un fruto industrial. Como A ver, comentaban, espera, espera. el Pez sería fruto un fruto natural, natural, ¿no? sí, Ya. porque prácticamente el pez no tiene ninguna intervención del hombre. Vive en el mar, no hay nada, nada que involucre la mano del hombre, ¿no? Una El pregunta, pescado, pero un dígame, ratito, y cuando se pesca, ojo, no estamos hablando del pez que está ahí en el mar, eso no es un fruto, ojo, estamos hablando de aquellos que se recogen. Entonces, cuando lo pesca un hombre, también no cambia su naturaleza de fruto natural, eso es lo que quiero entender. considero que el pez es porque vive normalmente en el agua, o sea, es producido por la naturaleza. El Ya, pescado es cuando ya está, por su mismo concepto, pescado, o sea, ya lo han pescado, ya hay una intervención industrial por parte del hombre, ya está fuera de su hábitat. Entonces, consideraría yo que sería un fruto industrial. un fruto industrial cuando ya lo tienes en tu mesa, así frito, Claro, una trucha el frita. pescado, prácticamente. Porque el concepto Ya, de pez es cuando está vivo y pescado ya cuando está fuera del agua muerto, prácticamente. Y para ello hay una intervención del hombre. ya, claro. Pero estamos hablando de aquel pescado que está para venta, ¿verdad? O sea, en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Sí, prácticamente. Claro, es que recordemos que cuando hablamos de frutos y productos, hablamos de provechos, provechos que además generan una rentabilidad, no olviden eso, ¿sí? No lo Doctora, olviden. pero disculpe, en el tema, o sea, cuando ya hay una intervención de la mano del hombre, ya tengo el pescado, o sea, ya lo saqué del agua, el Ujú. provecho puede ser para venta, puede ser para consumo personal, lo haces con una Pero finalidad. no, pero para efectos de nuestro curso, recordemos que estamos ¿Ok? estudiando nosotros una relación Sí, jurídico-patrimonial, ¿verdad? correcto. Ya, entonces, ¿en qué nos vamos a centrar aquí? En aquellas en las cuales tú pescaste ese pez, ¿no? Pero para venderlo, porque si lo pescas para tu propio consumo, ¿cuál es la relación jurídico-patrimonial real que podría estar regulando nuestro curso ahí? Ninguna, Ok, ¿verdad? Porque es para ya tu entiendo. propio consumo. Así es. Ya Entonces lo aquí entendí. nos vamos a enfocar, exacto, recordemos siempre, por eso nuevamente, y gracias Isaac por tus ejemplos, me gustaron mucho, espero que, bueno, yo no soy una buena dibujante, pero eh, con este mouse traté de hacer un pescadito. Recordemos algo, por eso es muy importante la parte conceptual. Nosotros estamos estudiando derechos reales. El objeto de nuestro curso son los bienes que van a ser parte de una relación jurídico-patrimonial. Olvidémonos de las cosas, olvidémonos del tema valor emocional, sentimental que le podemos tener a ciertas cosas, a ciertos bienes. Aquí vamos a hablar de relaciones jurídico-patrimoniales, ¿ok? Donde siempre va a haber un valor económico, si no, en realidad no serían objeto de nuestro curso. Otro ejemplo, por favor, me gustaría otro ejemplo. A ver, ¿qué les parece este ejemplo de productos? Ojo, por favor, no me vayan a decir una mermelada en el supermercado. Tratemos de dar algo así, me encantó, por ejemplo, el ejemplo que ha dado Isaac, ¿no? Donde él dice, bueno, cuando hablamos de peces, puede ser un fruto natural, si es que se recoge del mar, se pesca, ¿no? Y también puede ser un fruto industrial cuando ya el pez está cocinado y se vende, ¿verdad? Para consumo, pero se vende. Entonces, me gustaría que haya un ejemplo también, no sé, de un fruto civil o de un producto. Recuerden que ahorita soy la mecanógrafa. Ustedes me dictan. Vamos a construir nuestros propios ejemplos. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima?
Vamos, vamos. Es sábado en la tarde, despertemos un poco. Vamos, vamos a ver. Si acá se equivocan, acá estamos para nosotros mismos corregirnos y ayudarnos. Es la idea. No sean tímidos. En realidad les cuento que cuando yo estaba enseñando a Upgrade, pucha, los alumnos se peleaban por intervenir. Habían varias manos levantaditas. Crías de perros. ¿Y las crías de perros se venden? ¿Sí? La maca, fruto natural. Industrial, la maca procesada. Sí los venden. Ok, Brigitte. Entonces, ¿qué tipo de frutos es tu ejemplo? Quiero saber. El calzado. Vamos a tratar de dibujar un, un fruto natural. Sería unas crías de perro. Bien. Un bien son las canteras. En este caso, el producto sería el material. Perfecto, acabas de dar un ejemplo excelente. El tema de las canteras, porque cuando se extrae la piedra caliza, por ejemplo, esas canteras, ya ese suelo dejó de ser servible, dejó de existir. Y lo mismo pasa con los minerales, ¿verdad? Vamos a poner acá unos lingotes de oro. Voy a tratar de vuelvo a decir, no soy un excelente dibujante, pero el lingote de oro y vamos a poner aquí una pulsera. Otro ejemplo, por favor, mientras que voy dibujando, disque yo mi pulsera, una pulsera de oro. El adobe. ¿Y el adobe qué tipo de... ¿Es un fruto, es un producto? Producto. María de Fátima, la tierra que se usa para la construcción, ¿qué es? ¿Un fruto, un producto? ¿Qué tipo de fruto? Un producto. Ya, la tierra que se... Estamos hablando del cemento, ¿no, María de Fátima? Que es la tierra que se usa para la construcción. Entiendo que es el cemento, la arena. ¿A eso te refieres? Bueno, cemento, arena, tierra. Claro, son connotaciones diferentes. Bien, bien. Otro ejemplo, por favor, construyamos nuestros ejemplos. Esto nos va a ayudar muchísimo. Ya, ¿y la harina qué tipo de... ¿Es un fruto, es un producto? Buen ejemplo, ¿ah? Sobre los cuales también la doctrina también ha hablado de la harina. ¿Qué es? ¿La harina es un fruto, es un producto? Producto. Pero se dan cuenta que ese producto, que sería la harina, ¿no? Blanca flor, vamos a poner acá. Perdón, pero es que es la que más recuerdo, ¿no? Y luego, con la blanca flor hacemos un queque, ¿no? Ya. Miren, ¿ah? Cuando hablamos de, eh, antes de explicar mi ejemplo, este ejemplo de la harina, Renato, por favor te pido que revises nuevamente los artículos del Código Civil, ¿sí? Y cuando me hables de las cosechas de vegetales, ahí también repases un poquito el concepto que acabamos de dar. Ya. A ver, en el caso de la harina, ¿ya? La harina hemos dicho que es un producto, ¿verdad? Y de la harina puede salir el pan, como acaba de decir Isaac, puede salir postres, puede salir, etcétera. Entonces, un producto que va a generar otro producto, ¿verdad? Exacto. Para algunos, el trigo vendría a ser este fruto industrial y la harina vendría a ser un producto, ¿ok? Hasta ahí. Pero en aquellos casos en los cuales la harina además
va a generar otros bienes, ¿verdad? Y de los cuales también van a partir otros bienes, porque ahí vamos a dar muchos ejemplos desde el punto de vista gastronómico, por ejemplo, el pan, el budín y otros productos gastronómicos tan deliciosos, qué rico que esta hora da un poquito de hambre, pero es como que siempre hay que tener en cuenta las definiciones, ¿verdad? Porque puede ser, existen, aunque no lo crean, existe un sector de la doctrina que dice, no, es que la harina no puede ser un producto, porque más bien de la harina salen productos. Y cuando tú usas la harina ya no existe, ¿no? Lo mismo pasa con la lana, perfecto. Me encantan los ejemplos que están dando, me encantan los ejemplos que están dando. Para algunos la lana también es un fruto industrial, como lo acaba de mencionar Isaac, para otros la lana es un producto. Y ustedes dirán, no, pues siempre y cuando la llamita dejó de existir, ¿no? O sea, o el carnerito, pobre carnerito. Existen este tipo de confusiones, por eso quiero mencionarles de que eh, siempre es bueno ir soltando y de lo más común, lo más cotidiano, tratemos de hacer este ejercicio que están haciendo muchos de ustedes, que los felicito. Hacer este ejercicio, ¿no? Lana, una chompa de lana, ya. La chompa es el producto, pero ¿cuál es el fruto? O sea, vemos cómo una cosa va transformándose en otra, ¿verdad? Y incluso desde como bien original, desde ya tiene ciertos provechos, cierta rentabilidad, ¿no? Que también es objeto de muchos derechos, que puede ser objeto de intercambios en el mercado, ¿verdad? Y lo cual va a ser parte de relaciones jurídicas patrimoniales. Los invito a que para tener en cuenta esto, siempre desde lo más cotidiano, de ejemplos más cotidianos que nos rodean, tratemos de hacer ese ejercicio, de decir qué tipo de bien es. ¿Ok? Los huevos, muy bien, es otro ejemplo. Así es. Los huevos, las gallinitas, es otro ejemplo. Sí, sí, Brigitte, respondí a tu consulta, sí, sí es a tu ejemplo, ¿no? Por eso te preguntaba qué tipo de fruto es. Aunque sé que algunos amantes de los animales, como yo, en realidad hemos sufrido un poco con tu ejemplo, pero, sin embargo, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Dejamos los sentimientos a un lado, y sí, estas crías de perros que mencionaste son frutos naturales. Bien, ahora nos vamos hacia la diferencia entre frutos y productos. Ya estamos llegando casi a la última parte de esta sesión. Está permitida la venta de perritos, en realidad no existe una legislación, ¿verdad?, que lo impida. Lo que hay una legislación sobre violencia que reprime la violencia contra los animales. Bien, muy bien, Isaac, estás on fire, como diría un amigo mío, me parece perfecto, y sigue dando ejemplos, vamos, sigue dando ejemplos, mientras que vamos hablando un poco ya de las diferencias entre frutos y productos. Ojo, las diferencias más saltantes, porque pueden existir varias, y dependerá mucho del tipo de bien que estemos hablando, ¿ok? Pero en general, las diferencias que pueden ser listadas entre frutos y productos va a depender, uno, de la producción y reproducción, ¿ok? Los frutos se producen y reproducen periódicamente, ¿no? Producen y reproducen, entiéndase, no desde el punto de vista de un procesamiento industrial, sino, por ejemplo, las cosechas y la siembra, perdón, la siembra y la cosecha, ¿verdad? Que son procesos naturales, ¿no? En el cual se van a raíz de la siembra, ¿verdad? Pasa un tiempo y la tierra genera estos frutos, estas verduras, vegetales, etcétera, 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 ¿verdad? Y esta producción y reproducción es algo periódico, en periodos variables de duración. Ejemplo, las frutas, las siembras, las cosechas, ¿verdad? Los cortes de una parte de los árboles. ¿Por qué decimos de una parte de los árboles? Porque si arrancamos los árboles y la tala es
la tala de árbol es desde la raíz, ya dejamos de hablar de fruto y estamos hablando de definitivamente ya del producto, ¿no? De lo que salga de esa madera, perdón, de este árbol. La cría de animales también es en el ejemplo de Brigitte. En cambio, los productos, una vez extraídos, ya no se reproducen más. Y aquí vienen los ejemplos que ustedes han dado, ¿no? Coinciden, las piedras de una cantera, el mineral de una mina, ¿no? Que cuando ya lo extraes, el mineral y ese mineral va a cambiar, se va a transformar en otra cosa. Ejemplo, los lingotes de oro, ¿no? El oro que lo transformas en un lingote, que tiene un valor, o el oro que lo transformas en joyas, ¿no? O el oro que también lo vas a colocar en algunos productos con fines de venta. Otra diferencia entre fruto y producto es la extracción. Los frutos no alteran ni distribuyen, ni disminuyen la sustancia del bien que lo producen. Ejemplo, la miel de abeja de un panal, ¿verdad? Podemos extraer la miel y el panal sigue existiendo. En cambio, en la extracción de productos, por el contrario, trae como consecuencia la extinción del bien que los produce. Esto es, los extingue, ¿sí? Los destruye o lo inutiliza por un periodo más o menos largo, ¿no? O para siempre. Hay otra diferencia que incluso es hasta discutible. Y bueno, ustedes ya han visto que a mí me gusta generar polémica desde el punto de vista académico, obvio. Entonces, existe algo llamado el criterio de conservación, que también los diferenciaría a los frutos de los productos, ¿verdad? Particularmente, considero que es relativo, y es que en el caso de la conservación, tampoco vamos a encontrar una posición uniforme en la doctrina, cuando nos habla de que en el caso de los frutos, hay un tema de, o sea, el bien va a existir por siempre, ¿no? En cambio, en los productos, inmediatamente el bien se extingue, el bien principal, o ya no se conserva, ¿verdad? Sin embargo, eso considero que es relativo, y creo que vamos a entenderlo más con un ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el bien, los bienes, por más que se usen y exploten, ok, van a seguir existiendo, pero es una falacia pensar que van a existir siempre como están, como tal. Ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de los frutos civiles, ¿sí? Vamos a irnos un rato al tema de los frutos civiles. Vamos a irnos al caso de la casa de Merly, que Merly dice que ella la alquila y que recibe una merced conductiva. Merly, yo estoy segura de que cada año, ¿no? Definitivamente con el alquiler que tú generas, que tú realizas, que generas en tu inmueble, ¿no? Por el uso y esa explotación que tú le trasladas a ese tercero, a tus arrendatarios, va a haber siempre un desgaste del bien de tu inmueble, ¿verdad? Y que claro, ya existirán otros procesos denominados que vamos a ver más adelante, ya que viene el tema de la posesión, vamos a ver el tema de las mejoras necesarias, ¿no? En la cual que lo que se pide, se busca es que el bien se mantenga, ¿verdad? Siga existiendo. Pero hay algo llamado el desgaste natural de las cosas. Y lo que hace es que se disminuya. Más que en los inmuebles, ¿saben dónde los vemos de manera tangible? La devaluación, está bien, Isaac, ese concepto. Lo vemos de manera tangible esto en los vehículos. Y es que, a diferencia de un inmueble, ¿verdad? En el caso de los vehículos, por ejemplo, en el año 2000, claro, un vehículo usado, ¿verdad? Y que se vende en el año 2019, digamos que tiene un uso moderado, pero ese uso, quieras o no, lo desgasta. Y cuando lo quieras vender 2 años después, el valor no será el mismo. Entonces, quiere decir que desde el punto de vista, dependiendo del tipo de bienes que estamos hablando, esa disminución de valor está muy amarrada al tema del uso del uso y la explotación. Y ese tema, el criterio de conservación para diferenciar uno y otro, considero que es debatible.
Igual, quiero darles un ejemplo en el caso de los frutos naturales, ¿verdad? ¿Qué pasa con los transgénicos? Ustedes se acuerdan que hace algunos años salió el tema de los transgénicos, que era muy debatible, que en realidad, si bien es cierto, era un proceso donde podría ser también la percepción de la... Sí, claro, definitivamente, pero habría que conocer un poco a fondo. Yo recuerdo que cuando salió este tema de los transgénicos, era discutible el tema de que, sí, claro, ya no necesitamos esperar 8 o 9 meses de cosecha de trigo para poder satisfacer el mercado, ¿verdad? Sino es que con los transgénicos, digamos que la evolución del trigo era mucho más rápida, entonces el consumo humano como que estaba garantizado, ¿no? Por los transgénicos. Esto nace a raíz de siempre del temor de la escasez, ¿no? Que la humanidad siempre va a luchar, ¿no? Contra la escasez, sobre todo de los productos de necesidad, de alimentos. Entonces, ¿qué pasaba con los transgénicos? Que salió una parte, digamos, de los ambientalistas y dijeron, ey, no es tan color de rosa como se cree, ¿verdad? Porque una de las consecuencias de sembrar productos transgénicos, o sea, con productos transgénicos, con semillas transgénicas, era que cuando se cosechaban estos frutos, digamos así, la tierra, ¿no? El terreno, la tierra donde se sembraban, ya dejaba de ser, como se le puede decir, factible de tratar a nivel agrícola. Quiere decir que ya no era apta para el desarrollo agrícola. Quiere decir que ya se convertía en un eriazo, digamos así, en una tierra infértil, como que pueda llamarlo también desde el punto de vista de los agricultores, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en esos casos? En donde, por ejemplo, eh, ahí viene luego mi otro ejemplo, gracias Isaac. El tema de en los transgénicos, en realidad, cuando estamos hablando de este tipo de siembras, las cosechas deterioran, o sea, ya por el proceso de la cosecha, lo que hace es deteriorar la tierra y la hace inservible para fines agropecuarios, con lo cual el contexto o este tipo de, digamos, de contextos nos hacen decir, oye, pero no que era, ay, ¿qué pasó acá? no que era no que eran frutos naturales porque se recogen de la tierra, porque es un proceso natural de que se producen y se reproducen. ¿Qué pasó acá? Y es que la realidad a veces nos va a, digamos así, a romper los esquemas respecto a ciertos conceptos, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista jurídico. Y lo mismo pasaba con el tema de los pollos, ¿verdad? En el cual, por cierto tiempo digamos, digamos, de hacerlos crecer tan rápido estos pollitos, ya se vendían y ya dejaron de ser digamos, ese fruto natural en sí, ¿no? Y sobre todo cuando también, bueno, no conozco mucho de ese proceso de los pollos, pero sí pasaba también en que ya cuando la gallina se le incluían estas hormonas para poder producir más crías, más pollitos, la gallina inmediatamente dejaba de existir. Entonces, ¿cómo? ¿Y ahora cómo sacamos más pollos, no? Entonces, han habido ciertos, digamos, mecanismos y la tecnología ha ayudado mucho a que estos procesos se puedan ser regulados de manera moderada también, ¿no? Pero pasan estas cosas, ¿no? En donde uno dice, oye, pero entonces ¿esto qué es? ¿Fruto o producto? ¿Verdad? Entonces, la cosa es siempre en nuestra vida cotidiana poder identificar este tipo de casos y darles un contexto desde el punto de vista de nuestro curso. Eso nos va a ayudar muchísimo. Sí, además. Gracias por tu ejemplo, Isaac. Muy bueno. Entonces, el día de hoy
ya cerramos nuestra primera parte general del curso, vamos a dar algunas conclusiones sobre partes integrantes accesorias. Las partes integrantes de un bien, recordemos, están unidas por la funcionalidad, por la utilidad. No se pueden separar, no pueden ser objeto de derechos singulares. Es distinto en el caso de los bienes accesorios, que van a existir por sí solos, tienen un valor autónomo. Claro que definitivamente el accesorio siempre va a seguir la suerte del principal, porque un accesorio siempre está unido al principal. La diferencia con el integrante es que el integrante es parte del bien principal. El accesorio, su mismo nombre lo dice, acompaña, está al costadito, es un accesorio, ¿sí? Y que está unido a este bien principal por finalidad, digamos, accesoria o ornamental, o también para aumentar el valor económico. Y cuando el bien accesorio está unido al bien principal, al bien integral, se habla de un nuevo valor. Cuando hablamos de frutos, recordemos, frutos y productos, bienes, y que son provechos. En el caso de los frutos son provechos renovables, no alteran ni eliminan el bien, ni disminuyen su esencia. Y ustedes dirán, ejemplo, y hay varios que hemos dado el día de hoy, excepciones. A mí la excepción que se me viene es el caso de aquellos terrenos que se siembran con transgénicos, en el cual una vez que se recoge la cosecha, esa tierra ya queda inservible para fines agropecuarios. Entonces ahí ese tipo de ejemplos que son muy puntuales rompen mis esquemas, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de los productos hemos dicho hoy día que son provechos no renovables. Alteran la esencia del bien o lo destruyen, lo eliminan. Y también hemos dicho que los frutos y productos definitivamente van a convertirse en bienes nuevos autónomos. En el caso de los frutos hemos dicho que son bienes accesorios, ¿verdad? Y en el caso de los productos, definitivamente estamos hablando de nuevos bienes, ¿no? Nuevos bienes integrales, nuevos bienes originales. Ejemplo, recuerden siempre, la harina. La harina es un bien que también, proviene de otro bien, ¿verdad? Y de los cuales también va a originar nuevos bienes. Así es. Así es. Hay enormes ejemplos y de verdad que ustedes ya han visto, estamos rodeados de ejemplos, ¿verdad? Siempre trayéndolo a connotación jurídica, no olvidemos eso. Y bueno, esta ha sido nuestra sesión de hoy. A partir de la siguiente semana, en la semana 5, entramos con uno de los primeros derechos reales principales, la posesión, y en el cual acá vamos a encontrar senda doctrina, jurisprudencia sobre todo. Es más, en el caso de la posesión, voy a decirles que vamos a buscar 2 plenos casatorios, uno relacionado a la prescripción adquisitiva y el otro sobre la posesión precaria. Entonces acá ya, como se dice, vamos entrenando como Rocky, porque vamos a tocar ya temas mucho más complicados cada vez más. Hay legislación, el Código Civil, la jurisprudencia, la doctrina y el material que tienen en el aula virtual y el cual yo les voy a también compartir. Mi sugerencia es que a partir ya de este siguiente módulo que vamos a trabajar, revisen el material que hay en el aula, revisen lo que les voy a compartir sobre distintas, digamos, documentos, distintos artículos incluso, que hablan sobre la posesión, pero la posesión es un derecho real, no, sino temas de actualidad. Uno de esos temas relacionados a la posesión es el tema que está en el foro de debates para una de las secciones, aquella que le ha tocado el tema de la ley de posesiones informales, ¿no? Que es en realidad es una excepción a todo lo que vamos a ver en lo que toca la doctrina, la jurisprudencia, el mismo Código Civil, ¿no? Entonces, son conceptos que necesito que se revisen, porque además, y desde ya lo digo, van a ser objeto del primer trabajo grupal. El primer trabajo grupal que va a haber, y que si es calificable,
está muy relacionado al tema del derecho real de la posesión. Por tanto, desde ahora vamos empapándonos del tema de la posesión, el Código Civil, vamos leyéndolo, vamos conociendo la posesión y también con el material que les voy a repartir desde el día de mañana. Voy a ir compartiendo ese material para que ustedes lo vayan leyendo, pero necesito que se revise, necesito que los conceptos los tengan bien claros, porque acá, no, cuando hablemos, sí, lo que pasa en los ejemplos que demos, ¿no? Sí, porque solo el propietario puede ejercer posesión, desde ya nos vamos sacando eso de la cabeza. Ejerce posesión aquel que tenga derecho de poseer, así de simple. Entonces, nada, hemos llegado al fin de nuestra sesión de hoy. En realidad les digo, vamos siendo mucho más dinámicos en las intervenciones. Voy a tratar de que tengamos una sesión bastante dinámica respecto ya a ejemplos que voy a dar, ejemplos de como un caso, ¿sí? Y donde sí les pediría que las respuestas que demos estén muy ligadas a los conceptos que vamos a dar, que están relacionados a la materia, ¿no? Así que nada, agradecerles mucho por esta sesión de hoy, desearles muy buena suerte para la T1, recuerden que ya se cierra este lunes, ¿no? Y están a tiempo, por favor, los grupos terminen de consolidarse, terminen de juntarse, contactarse, ¿sí? Y bueno, los veré en una siguiente sesión. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta y quiere quedarse ahorita aquí para poder conversarlo, encantada. Si no, les deseo muchísima suerte, que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos y todas. Gracias a ustedes.